conocemos poco de nuestra historia. Pero, reconocemos que hay gente que no solamente ha investigado, sino se ha sumergido en la historia de Bolivia y es apasionada por ello. Quiero darle la bienvenida al periodista e historiador Juan José Toro, para que entendamos la dimensión de la batalla de Tumusla. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo a la gente que sigue el programa. Ahora sí estoy a su disposición. Bueno, yo vengo insistiendo en que tenemos que entender la dimensión de Tumusla, de la batalla de Tumusla, de la relevancia para liberarnos del yugo español. ¿Por qué es importante Tumusla? Tumusla es la batalla que libera a lo que hoy es Bolivia. Yo les he dicho esto siempre, no es un discurso, no es una frase hecha, es una realidad, no solamente fáctica, sino también histórica. ¿Por qué Tumusla libera a Bolivia? Es porque en esta batalla es derrotado el último representante de la corona española en Pedro Antonio de Olañeta. Este señor, Pedro Antonio de Olañeta, era el gobernante de facto, por lo menos desde el año 1822. ¿Ya? La documentación que se ha encontrado al respecto forma parte de un cúmulo de pruebas que reunió en el siglo XIX Jerónimo Valdés. Jerónimo Valdés fue uno de los oficiales más importantes que combatió en el territorio o en Sudamérica defendiendo a la corona española. Ya los últimos más importantes vendrían a ser 4. El virrey José de la Serna, virrey del Perú, José de Canterac, que encabezaba el ejército del norte en el Perú, Jerónimo Valdés, que comandaba el ejército del sur en el Perú, y Pedro Antonio de Olañeta, que comandaba el ejército del Alto Perú. Ajá. ¿Ya? Son los 4. Entonces es este Valdés el que acumula documentación, reúne documentación, y ya una vez que retorna a España, él presenta esta documentación, primero que nada para justificar la conducta de los oficiales que perdieron en Ayacucho, pero también para justificar lo que ocurrió en Tumusla. Y cuando presenta pruebas sobre lo que ocurrió en Tumusla, presenta muchos documentos que demuestran cuál fue la actitud de Pedro Antonio de Olañeta. ¿Ya? O sea, yo no estoy hablando ni de libros, estoy hablando de documentos. Muy bien. Y según estos documentos, Pedro Antonio de Olañeta es el gobernante de facto desde el año 1822. Entonces, cuando ocurre en 1824, el 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho, esta batalla desmantela 2/3 del ejército realista en el Perú, tanto el ejército del norte encabezado por José de Canterac, como el ejército del sur encabezado por Jerónimo Valdés. Como consecuencia de esta batalla se firma una capitulación que es firmada por el propio virrey José de la Serna, que es una capitulación, es prácticamente una rendición. Es un compromiso a desocupar el territorio y al cumplimiento de ciertos compromisos de las partes que capitulan. Entonces, esta capitulación es firmada por José de la Serna, que era el virrey, es firmada por José de Canterac y es firmada por Jerónimo Valdés. ¿Quién no firma? Pedro Antonio de Olañeta. Porque Pedro Antonio de Olañeta, desde enero de 1824, ya no obedecía al virrey José de la Serna. Y como ya no obedecía al virrey, Pedro Antonio de Olañeta no va ni a Junín con sus tropas ni a Ayacucho. Entonces, cuando Olañeta se entera, se ha capitulado en Ayacucho, Olañeta desconoce los términos de la capitulación de Ayacucho y sigue actuando como gobernador, con un agregado muy importante. Olañeta se había proclamado rey del Río de la Plata
y ese título de virrey le fue conferido después, le fue ratificado después por el rey Fernando VII. Esa es la calidad del personaje que es derrotado en Tumusla. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Tumusla libera a Bolivia? Porque entre enero de 1825 al 1 de abril de 1825, sigue sometido a las tropas de Pedro Antonio de Olañeta. Y solamente con su muerte en Tumusla, en el 1 de abril, es totalmente derrotado este personaje y queda libre por fin. Ah, qué interesante. Bueno, pero en esto estamos hablando de Ayacucho, Junín, y estamos hablando de Tumusla, ¿verdad? Y hay que hablar de estas tres fechas juntas para entender la dinámica de liberación del Bajo y el Alto. Esto como parte del contexto histórico en el que obtenemos nuestra libertad, ¿correcto? Correcto. Hablemos de Medinaceli, hablemos de los héroes nuestros, de quienes libran esta batalla, de quienes pelean contra Olañeta, quienes liberan. Es todo un proceso, María Zené, porque Olañeta, cuando está... Olañeta intenta salir por Salta, ¿ya? Una vez que se entera de lo ocurrido en Ayacucho, él estaba yendo con rumbo al Cusco, pero él retrocede. Va retrocediendo, ocupa La Paz. Cuando se entera que está viniendo Sucre con el Ejército Unido Libertador del Sur, desocupa La Paz, y La Paz es ocupado por Lanza. ¿Ya? Entonces, La Paz se libera tras la desocupación de Olañeta, ¿ya? Eso es en enero. Ocupa Lanza, La Paz, y Olañeta sale. No hay ahí proclamaciones ni nada. Luego, el 14 de enero, a medida que va avanzando Olañeta, va dejando tropas. Aquí se quedan ustedes a defender los derechos del rey. Sí, pero resulta que estas tropas se van sublevando. Se van sublevando. Entonces, el 14 de enero se subleva Cochabamba. El 14 de febrero se subleva Santa Cruz, también se subleva Valle Grande y también se subleva Chuquisaca. Todo eso se conocía. Últimamente hemos encontrado documentos que demuestran que hubo también una sublevación en Tarija, incluso encabezada por Eustaquio Méndez, y hubo también una sublevación en Potosí. Ah, caramba. Fechas y demás estamos viendo cómo hacer, porque resulta que Olañeta sigue avanzando y ocupa Potosí. Y está en Potosí hasta el momento en que desocupa, porque igual sigue viniendo Sucre, entonces desocupa Potosí y sigue avanzando con rumbo a Salta. Al desocupar Potosí, saquea la casa de Monmouth. Adelante. ¿Cuán grande era el ejército de Olañeta? Para que pueda dejar gente en el tramo, en el trayecto, y mantener todavía un ejército que pueda combatir. Eso es bien difícil porque en su mejor momento el ejército del Alto Perú tenía 6.000 hombres, pero ya cuando empieza a retroceder va bajando de cantidad, más o menos tenía unos 2.000 hombres, eso es según el reporte que hace su sobrino Casimiro Azucre, pero así como va perdiendo tropa por deserciones, también él sigue reclutando gente. Entonces el número es variable, ¿no? Obviamente, a medida que ocurren estas deserciones, ese ejército va menguando, pero cuando llega a Tumusla, ese ejército ha debido tener entre 700 a 1.000 integrantes aproximadamente. Para ese momento, porque hay que contextualizar siempre esto, para ese momento ese era un ejército poderoso, ese era un ejército respetable, digamos, porque estás hablando de nuestros libertarios, de nuestra gente, que no tenía necesariamente armas, tampoco tenía gran alimento, tampoco tenía gran número, ¿no? Entonces, cuando dices 700 hombres, es nomás un número importante, pero contextualicemos, por favor. Es una cantidad importante, porque ya una tropa de 100... muy bien armada, es una tropa temible. Se supone que el ejército de Olañeta tenía por lo menos armamento,
estaban impagos, pero tenían armamento, o sea que una tropa de entre 100 no, entre 700 a 1000 personas era obviamente una tropa respetable, pero la que estaba viniendo por atrás era mayor. Sucre entra con aproximadamente 10.000 hombres. Entonces, si Sucre alcanzaba a Olañeta, lo destruía. No iba a poder, no había manera que Olañeta pueda enfrentar a ese ejército que estaba corriendo detrás de él, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que pasa Tumusla. Si no ocurría Tumusla, es probable que Sucre lo hubiera alcanzado, o bien hubiera tenido Olañeta un encuentro con las tropas de José María Pérez de Urdinínea, que habían subido del norte argentino también con el propósito de liberar el... Entonces, si no hubiera ocurrido Tumusla, o le batía Sucre o le batía Pérez de Urdinínea. ¿Y por qué ocurrió Tumusla? Eso también es otra historia que la hemos determinado también, ya la hemos precisado cómo fue que ocurrió Tumusla. Ahora, este trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo muy silencioso, pero la relevancia es muy grande, Juan José. Están escribiendo esta historia, la están validando, y eso tiene un valor incalculable. Cuando tú dices no estamos sacando de libros, sino de documentos, significa que ustedes están validando esa información. Esta información validada la están escribiendo de modo que los bolivianos podamos repensar, volver a aprender nuestra historia. La batalla de Tumusla es un episodio de nuestra historia que, curiosamente, a diferencia de lo que ocurría, no sé, hace 5 años, ahora se convierte en uno de los episodios más documentados de nuestra historia. Ay, qué lindo. Hemos logrado identificar, ubicar y en un caso exhibir documentación original que hemos llegado a contabilizar más de 250 unidades documentales. Wow, y decimos unidades documentales porque en algunos casos es un documento. Por ejemplo, una carta X, una carta que le escribe Carlos Medinaceli a José María Pérez de Urdinínea, se puede contabilizar como una. Hemos encontrado así algún documento suelto, entonces lo contamos como uno. Pero hay casos en los que son varios documentos que proceden de la misma persona con el mismo objeto, entonces esas ya los consideramos como unidades documentales. Por ejemplo, las cartas de Sucre. Solo las cartas de Antonio José de Sucre a diferentes destinatarios vinculados directamente con la batalla de Tumusla son 96. Así que no contamos 96, contamos como uno. Wow. Entonces, sí, entonces son más de 250 unidades documentales que prueban que la batalla de Tumusla realmente ocurrió y qué tipo de episodio histórico fue. Prueban que fue una batalla y prueban además que fue la batalla que liberó a Perú. Vuelvo a la pregunta. Una vez que tienen esta documentación, ¿están reescribiendo la historia? ¿Los bolivianos vamos a poder leer, ver, enterarnos? Porque los hallazgos son muy elocuentes, son muy contundentes. ¿Están escribiendo la historia? La historia no se reescribe, la historia se corrige. En este caso se está viendo que se ha cometido errores, que el primer gran error, por ejemplo, fue el año 1856, no tengo precisa la fecha, cuando sale este impreso de apuntes para la liberación de hoy Bolivia por unos patriotas. Ese documento, por ejemplo, ese impreso, nos cuenta mal la historia de Tumusla. Ahí dice que ocurrió el 2 de abril, no ocurrió el 2 de abril, sino ocurrió el 1 de abril, y ahí dice que un solo tiro disparado de un lado a otro lado mató a Olañeta y eso fue todo. Eso, por ejemplo, está mal. Y eso que siguen tomando algunos historiadores como fuente, se tiene que eliminar. Lo que hemos hecho es encontrar suficiente documentación con lo cual nosotros esperamos que se corrija la historia.
Hay, por ejemplo, un cúmulo de documentos que comenzaron a ser falsificados a partir del año 1937 y termina la falsificación antes del sesquicentenario, que son 14 documentos de un supuesto diario de Carlos Medinaceli. Eso ya se ha demostrado No que está falsificado. Okay. No, es una falsificación y quien lo demostró fue Valentín Adecia López con el libro o con la obra Tumus la necropsia de un fraude. Nosotros hemos verificado que eso es una falsificación, pero hemos tenido la suerte de encontrar el verdadero diario del general Carlos Medinaceli, que está en poder de sus descendientes en La Paz, en el departamento de La Paz. Ese documento lo hemos sometido a informes periciales, lo hemos sometido a informe de un restaurador que ha certificado el tipo de papel, que se trata de fibra de lino o de algodón, que la tinta es de la época, la paleografía, etcétera. Un total de 3 pericias hemos sometido ese documento y el resultado de esas pericias es que es un documento auténtico. Qué belleza. Se trata de 32 páginas, 16 fojas, más de 90 cartas en total de Carlos Medinaceli. Ese sí es un documento auténtico. Hemos podido encontrar eso. Lo hemos presentado en La Paz el 8 de enero, María Zené. Ahí el 8 de enero el gobernador de Potosí ha presentado ese documento conjuntamente los descendientes de Carlos Medinaceli en un acto que se realizó, sí, en el Ministerio de Culturas en La Paz, ahí a media cuadrita de Plaza Murillo. Con todos estos hallazgos hemos publicado un libro. El libro es Tumusla, la batalla innegable, y ahí está descrito todo esto que te estoy diciendo. Qué interesante, mira, estás dando anuncios realmente interesantes que permitan esta reinscripción de la historia, esta corrección de nuestra historia. Y lo interesante es que todo esto está quedando en libros. A mí me interesa que queden libros, me interesa que queden las pruebas, que queden los testimonios, porque nosotros podemos pasar, ¿verdad? Pero este trabajo que están haciendo ustedes es invalorable. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes son todos ustedes? Yo formo parte de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Es una institución que se ha fundado con el propósito de estudiar de manera científica la historia de Potosí, en primer lugar, y obviamente la historia de Bolivia también. Yo cuento con el respaldo de esta organización. Es esta organización la que ha respaldado la investigación, que ha terminado por lo menos en un 80% en este bicentenario. Hay algunos temas pendientes, pero ya son menudos. Por ejemplo, está el tema de la verdadera imagen de Carlos Medinaceli, que igual estamos en eso, pero lo importante ya está, es decir, hemos demostrado suficientemente que la batalla de Tumusla ocurrió, que no es un invento, que no es una fábula como publicó algún escritor. Hemos demostrado también que la batalla de Tumusla fue una batalla, no fue un motín. También lo hemos demostrado documentalmente. Y finalmente hemos demostrado que la batalla de Tumusla fue la que liberó hoy Bolivia, porque al momento de ocurrir todavía había un ejército español que estaba sometiendo a las provincias de la... Qué interesante. Bueno, lo dices como si fuese cosa menor, siendo algo tan trascendente. Qué lindo trabajo, en humildad, felicidades. Que quede esto plasmado para siempre, para las futuras generaciones, y ojalá con esa dinámica de trabajo que han demostrado ustedes tener, la mirada se amplíe para rescatar tanto que todavía desconocemos y que aún debe permanecer ahí en las casas de las familias tradicionales, de los Lanza, de los Medinacelis y más, para contarnos y reescribir la historia, corregir la historia, como tú dices, mostrándonos el alcance de lo que ha sido Bolivia y de dónde venimos. Muchas gracias a Juan José Toro, que es periodista e historiador boliviano, potosino, hombre incansable en sus búsquedas. Muchas gracias. Hasta siempre, María Zené. Las gracias a ti.